Vale, pues a continuación lo que vamos a hacer, ya que sabemos cuáles son los ficheros de configuración que de alguna manera pues intervienen en todo esto de la gestión de usuarios y grupos, vamos a utilizar una serie de comandos que nos van a permitir la creación, modificación y borrado de usuarios y grupos. El primero que normalmente se utiliza es el denominado adduser. Adduser y el nombre del usuario después, por ejemplo, yo puedo poner adduser Álvaro, por ejemplo. Pues esta es una manera de crear un usuario a través de comandos. Pero fijaros, lo primero que nos dice es que no se puede crear porque no tenemos derecho de administración. Lo que significa básicamente que para utilizar este y otros comandos siempre vamos a tener que promover. Ejecutamos el comando adduser Álvaro. Bien, fijaros que nos dice que está añadiendo el usuario Álvaro, que está añadiendo un nuevo grupo que es también denominado Álvaro, con el ID 1003. Esto lo veis aquí. Este es el nuevo grupo que él se está creando de forma automática con ese identificador. También se añade al usuario Álvaro con este identificador en el grupo Álvaro. Esto lo que viene a hacer es que asignamos al usuario Álvaro el grupo principal Álvaro, que se define su área de trabajo y también su... bueno, esto en realidad lo que está haciendo es creando una estructura de carpetas que nos va a permitir logarnos. Nos pide la contraseña, nosotros vamos a introducir una contraseña para ese usuario. Nuevamente introducimos la misma contraseña y luego pues damos una serie de valores. Por ejemplo, Álvaro, pues Álvaro López, que sería su nombre. Y luego nos va a preguntar una serie de historias que son un poco extrañas: número de habitación, teléfono de trabajo. Simplemente podemos dejarlas vacías y al final decirle que sí, que cree que ese usuario. Bien, ya hay un usuario que se llama Álvaro. Fijaros que ahora, borro la pantalla, si nosotros mostramos el contenido del fichero etc passwd, vamos a ver una última línea, aquí la tenéis, para ese usuario que acabamos de crear, Álvaro, con todos los datos que nos ha ido pidiendo y que nosotros le hemos facilitado, ¿verdad? Esta es una manera de crear a ese usuario. Bien, sin embargo, habréis visto que este es un comando que nos hace preguntas. Habrá ocasiones en las que nosotros querramos crear un usuario sin que se nos pregunte nada. Sobre todo cuando uno hace uso de scripts, que ya veremos qué son, pues no nos interesa que el script muestre mensaje al cliente, es decir, al usuario, a nosotros, sino que directamente cree un usuario con una serie de características. Existe, por tanto, otro comando, que en este caso es useradd. Fijaros, el anterior era adduser, este es useradd, con una serie de características, o tenemos que darle una serie de características para que cree ese usuario. Vamos a dirigirnos a la parte de los apuntes en la que os indico cómo se crea un usuario y qué estructura debe perseguirse. Bueno, pues el comando es useradd, una serie de opciones y después el nombre del usuario que queréis crear. Fijaros, por ejemplo, que entre esas opciones, que son muchísimas, como cualquier comando, ya sabéis, destaca la "-g", en la que nosotros le indicamos el grupo principal al que va a pertenecer ese usuario. El "-m", que crea una estructura de carpetas para que nosotros podamos logarnos en el sistema. Cuidado con esta opción, que es muy importante, porque si no ponemos "-m", el usuario no se va a poder logar en el sistema. Va a ser un usuario del sistema, pero no se va a poder logar desde un punto de vista gráfico. Luego está el "-d", seguido del directorio, para indicarle cuál es su directorio de trabajo. Y por último, otra opción típica es el "-s", junto con el intérprete de comandos que se va a utilizar, que lo habitual es que sea el /bin/.
Es decir, que en definitiva nosotros tenemos que poner add user, a ver, lo tengo por acá, add user, no se marca, bueno, -g, el nombre del grupo, y -m, esas son las fundamentales, ¿vale? -g y el grupo y -m. Y finalmente el nombre del usuario. Por tanto, vamos a intentar hacer eso mismo. Aquí vamos a intentar añadir un nuevo usuario, que en este caso se va a llamar Julio, por ejemplo. Bueno, pues -g, Julio, sería, vamos a crear un usuario cuyo grupo principal va a ser Julio, que va a poder logarse desde un punto de vista gráfico y se va a crear esa infraestructura de carpetas necesaria, y al final, pues el nombre de ese usuario, Julio, ¿vale? Add user -g Julio -m y después Julio. Fijaros que lo primero que nos da es un error, nos dice que el grupo Julio no existe. Evidentemente, lo primero que deberemos hacer nosotros es crear a ese grupo. Y eso se consigue mediante un comando que es group add y el nombre del grupo, en este caso Julio. Es decir, que si queremos, la conclusión de todo esto, si nosotros queremos crear un usuario con este comando previamente, tendremos que crear el grupo que le estamos indicando acá, ¿vale? Aquí le estamos diciendo que meta al usuario Julio en el grupo Julio. Pero como no existe Julio, por eso nos da este error. Por tanto, creamos primero ese grupo mediante este otro comando, grupo add. Ya está creado, es decir, que a mí no me dé ningún error, significa que ya está creado. Y ahora sí, ejecutamos el anterior comando. Fijaos que ahora ya no me da ningún problema. Y ahora vamos a ver qué cambios se han producido en el sistema. Vamos a ver el passwd y en este caso podemos ver nuevamente que se ha creado un usuario nuevo que se llama Julio, ¿de acuerdo? Con su espacio de trabajo y con su intérprete de comandos. Que fijaros, este es distinto. Cuando uno crea un usuario haciendo uso del UserAdd, el intérprete de comando asignado no es el bash, sino el sh. Esto es algo que obviamente se puede cambiar con posterioridad, ¿vale? Y también se podría cambiar de inicio, pero para eso nosotros tendríamos que cambiar un fichero de configuración del que se toman los valores por defecto. Dato que también tenéis en los apuntes, ¿vale? En los apuntes, vamos a ver si lo localizo yo por acá, por la parte de abajo creo que es. Tenéis que de este fichero, del login devs, ahí hay una serie de valores que son los que toman los comandos por defecto, como por ejemplo para los valores max life, min life, etc. Lo tenéis en ese documento, ¿de acuerdo? Si vosotros cambiáis las variables que aparecen en mayúscula, aparecen esas variables junto con una serie de valores. Si cambiáis esos valores, pues estáis cambiando los valores por defecto que utilizan comandos como este para asignar, por ejemplo, el intérprete de comandos por defecto. Bueno, dicho esto, borro la pantalla. Vale, también tenemos que comentar que por el simple hecho de haber creado un usuario, ya sea con add user o con user add, ese usuario no puede entrar en el sistema. Es decir, tenemos previamente que ponerle una contraseña. Y eso se consigue con el comando passwd y el usuario para el que queremos una contraseña. Fijaros que Julio, vamos a hacer la prueba para que se vea esto mejor. Si yo cierro la sesión e intento entrar, como Álvaro, no voy a tener ningún problema, porque lo creé a este usuario mediante el comando add user y este me preguntó la contraseña. Pero sin embargo, Julio lo he creado mediante otro comando distinto, el UserAdd, y no le he indicado la contraseña. Por tanto, aquí no voy a poder logarme. Bien, si yo aquí, por ejemplo, intentara logarme, pues me va a decir que no. Bien, vamos a dotar a ese usuario
de una contraseña que le permita, bueno, pues logarse, ¿vale? Bien, pues arrancamos una terminal y la manera de dotar a un usuario de una contraseña es ejecutar el comando passwd con el nombre del usuario, en este caso que queremos, para el que queremos cambiar la contraseña o establecerla de inicio la contraseña. Bueno, pues passwd Julio y nuevamente acabamos de cometer el error de que es un comando que solamente puede realizar los superusuarios. Vamos a poner passwd Julio, pero con el sudo delante. Indicamos nuestra contraseña y ahora pues me pide la contraseña de Julio. E introducirla nuevamente. Ok, pues a partir de ahora ya sí, Julio tiene su contraseña que va a permitir que si ahora yo cierro esta sesión e intento abrir sesión con la cuenta de Julio, pues puede hacerlo sin problema alguno. Recordad que esto también lo podemos hacer, que no tengamos problema, gracias a que pusimos el parámetro "-m" en la creación del usuario Julio, ¿de acuerdo? Bien, volvemos a mi usuario Miguel Ángel. Y bueno, pues como sería lógico pensar, hemos creado usuarios, hemos creado grupos, se pueden eliminar usuarios, se pueden eliminar grupos de una manera pues similar a como podréis imaginar. En este caso, vamos a ver si os localizo. En los apuntes os dejo una serie de opciones que admite también passwd, ¿de acuerdo? Y bueno, pues de este comando ya hemos hablado. Para modificar un valor se utiliza el comando usermod con las opciones y el usuario sobre el que queréis que se apliquen esa modificación. Para borrar un usuario es userdel, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también la posibilidad de gestionar grupos. Fijaros que si yo, por ejemplo, y con esto terminamos, quiero saber los grupos a los que pertenece un determinado usuario, lo primero que voy a hacer es promover para que no me esté pidiendo o dando siempre errores. Me he equivocado, a ver. Ahora sí. Vale, si yo, por ejemplo, insisto, quiero saber los grupos a los que pertenece un usuario, puedo poner groups, el comando groups, y seguido del usuario, por ejemplo, Sofía. Pues el usuario Sofía pertenece a todos estos grupos. Al grupo Sofía, el primero es el principal, primario, y todos los demás son usuarios secundarios. Fijaros que como era administrador, Sofía era administrador, pues tiene todo, forma parte de todos estos grupos del sistema. Incluido al final el de alumnos también, que fue una de las últimas cosas que hicimos en el vídeo anterior, si mal no recuerdo. ¿Vale? Más cosas interesantes. Si yo quiero cambiar el grupo principal, imaginaros que el grupo principal ahora mismo de Sofía es Sofía, pero yo quiero que sea alumnos. Pues esto se consigue con el comando usermod -g, es decir, estoy modificando un parámetro del usuario, indico que es el grupo principal, le digo alumnos y le digo Sofía. Esto es algo así como decirle que quiero que para el usuario Sofía, su grupo principal, pues a partir de ahora sea alumnos. Fijaos que si yo ejecuto este comando, aparentemente no ha pasado nada, pero sí ha pasado algo, y lo que pasa es que si ejecutamos nuevamente el comando grupo Sofía, vamos a ver que ahora el grupo principal de Sofía es alumnos, no es Sofía. Eso significa que ahora yo puedo borrar, podría borrar si quisiera al grupo Sofía, porque es un grupo que ya no
no tienen ningún usuario. Fijaros que si yo le digo borrar, en este caso sería group del, borrar el grupo Sofía, pues me lo borra sin problemas. Sin embargo, si le digo bórrame al usuario, perdón, al grupo alumnos, no me va a dejar, ¿vale? Porque dice que hay o que es un grupo primario para el usuario Sofía. Y como alumno es un grupo primario para Sofía, no puede borrarlo. Es decir, que se pueden eliminar grupos siempre y cuando ese grupo no sea primario para ningún usuario. ¿Vale? Yo soy consciente de que trabajar con grupos y usuarios es un poco complejo desde el punto de vista de la terminal, pero bueno, la siguiente práctica lo que va a hacer es que veamos o nos terminemos acostumbrando a la gestión de usuarios y grupos desde precisamente este entorno que es también necesario conocer y dominar. ¿Vale? Bueno, pues os dejo con la práctica y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.